Llegamos a la Navidad, que es la época llamada la época más bella, más linda del año. Pero realmente, si nosotros nos detenemos a mirar y a reflexionar un poquitito, vemos que en medio de todo esto, que es armar el pesebre, el árbol, organizar los adornos, que las luces, la música, los regalos, y si a esto le agregamos además pues el tema culinario de la comida típica, que los buñuelos, que la natilla, que los tamales, el chocolate, que el ajiaco, en fin, tantas cosas que implica la celebración de la Navidad hoy en día que causa mucho estrés. Y pudiéramos decir que en medio de todo esto, la realidad de la celebración de la Navidad, lo que es en sí la Navidad, como lo narra la Biblia y como pudiéramos nosotros realmente entender la importancia de esta celebración, queda totalmente escondida, queda cubierta pues por toda esta cantidad de cosas que socialmente se supone que deben de hacerse. Así que es importante que miremos qué tanto entendemos la Navidad, ¿cierto? ¿Qué tanto la conocemos? ¿Cómo la estamos dimensionando? Porque en la mayoría de los casos la gente está, entre comillas, celebrando la Navidad, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento muy alto y porque hay muchas otras cosas que están ocupando el lugar que debiera ocupar el de la celebración, la verdadera celebración navideña. Algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar que nos muestran toda esta realidad de la celebración navideña, pudiéramos mirar esta imagen que tenemos aquí a continuación, que es la de un pesebre, y pues el común de la gente podemos mirarlo y decir, ah, tan bonito, pero no nos damos cuenta que hay cosas que no son bíblicas. Y como esto hay muchas otras cosas respecto a la celebración navideña. Por ejemplo, aquí nos muestra los llamados tres reyes magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a José y a María, y al bebé, a Jesús, en el pesebre. Resulta que si nosotros miráramos la Biblia, realmente buscáramos en la fuente más confiable y fidedigna, que es la misma Biblia, porque de allí provienen los relatos de la Navidad, nos encontramos que en ninguna parte de la Biblia dice que sean tres los sabios de Oriente, o llamados Reyes Magos, que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, que el uno fuera de una raza, otro de otra, nada de eso habla. El Evangelio de Mateo, que habla de parte del nacimiento de Jesús, y el Evangelio de Lucas, que es el otro evangelio que nos habla sobre el nacimiento de Jesús, nada de esto nos está mostrando. Mateo nos dice que cuando llegan los sabios de Oriente, llegan a la casa donde está José y María, es decir, ya no es el pesebre, ya por lo visto ha pasado un tiempo, y ellos llegan entonces allí, solamente dicen que son los magos de Oriente, no nos dice que son tres. En fin, estos detalles entonces nos muestran, si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que realmente hay cosas que no están acordes con la celebración navideña hoy en día. Por eso pudiéramos mirar esta imagen y decir, bueno, con conocimiento de causa, decir, este está más de acuerdo con lo que narra la Biblia. Así que nos es necesario profundizar en lo que la Biblia nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Vimos que también es muy interesante que hay otro evangelio que, si bien no nos habla del nacimiento de Jesús, sí nos habla de su origen. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio de Juan nos muestra a Jesús. Allí habla en ese primer capítulo del Verbo, refiriéndose a Jesús, el Verbo de Dios que se hace carne, que se humana, se vuelve un ser humano, nace pues en este mundo. Él ya existía desde la eternidad. Allí en este primer capítulo, en los versos desde el 1 hasta el 14, nos habla muchas cosas respecto a Jesús que nos ayudan a entender mejor y a dimensionar mejor lo que es la Navidad.
nos habla que Jesús es Dios mismo, el Verbo es Dios, nos dice que todo fue creado y nada de lo que existe fue creado sin Él, todo fue creado por Él, a través de Él, así que Jesús es el Creador, es Dios mismo, y también nos dice que Él es la luz de la vida verdadera. Quiere decir entonces que de Él surge la vida de los seres humanos, de nosotros, de todos los seres vivos, pero en particular nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa vida plena, abundante y eterna, la vida verdadera, es la que Dios le dio a Adán y a Eva en su creación. También nos muestra que el Evangelio de Juan nos muestra también que el mismo ser humano, la humanidad, cuando Jesús vino al mundo, fue rechazado, incluso por su propio pueblo, es decir, el pueblo de Israel, que fue preparado por Dios pues, a partir de Abraham. Todo esto entonces nos ayuda a dimensionar mejor lo que es la Navidad, la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús es Dios mismo, que es un evento realmente muy importante. Y además nos muestra también que Jesús es Salvador. Jesús es el Salvador, Jesús es a través de quien nosotros podemos encontrar esa vida eterna. Es Jesús quien vino precisamente con ese propósito para que los seres humanos que toman la decisión de creer en Él, como nos dice Juan 1:12, que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no todos los seres humanos, por ser seres humanos, son hijos de Dios, sino creación de Dios, sí, desde luego, pero los hijos de Dios son los que reciben esa salvación del Salvador del mundo, que es Jesús. Y estamos nosotros entonces llamados, ya de acuerdo a lo que Jesús enseña, allí por ejemplo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, llamados a reflejar esa luz que Él nos da. Él nos compara pues como la luz del mundo, como una ciudad que no está entonces escondida, si está en un monte, está iluminando a la gente que está en la oscuridad. Él nos da esa tarea de llevar su mensaje de salvación a los que aún no lo conocen. De esto nos habla pues varios pasajes del Nuevo Testamento, y entonces hoy vamos a tratar un tema que es el de la Navidad completa. ¿Qué quiere decir esto? La Navidad completa, pues ya lo vamos a ver, trata entonces de que le demos una mirada a lo que significa en sí la Navidad. No es simplemente ni siquiera pensar en ese pesebre, que incluso hay mucha gente que ya ni eso hace, entender entonces la dimensión en su totalidad de lo que es la Navidad. Podemos entonces ir al Génesis capítulo 3, vamos a mirar este texto bíblico, y esta primera parte es la promesa del Salvador. Llegamos aquí a Génesis, ya estamos en el capítulo 3, capítulo 1 y 2 nos habla de la creación del mundo, de la creación del ser humano, en fin, del universo, y ya en el capítulo 3 nos está hablando de la caída de Adán y Eva, de la desobediencia, de la rebelión que ellos deciden tomar y se separan de Dios de alguna manera, por decirlo así, ya que ellos, en vez de creer a lo que Dios les ha dicho, les ha instruido que no debieran comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos deciden creerle a la serpiente, que no es nada más ni nada menos que Satanás, el engañador. Ellos le creen más a Satanás, y entonces ya aquí en esta parte, en el capítulo 3, en este verso 15, ya Dios comienza a hablarle a la serpiente sobre lo que va a pasar, y aquí entonces Dios le está diciendo esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Nos está hablando entonces de un enfrentamiento que va a haber entre la descendencia de la mujer y la descendencia
de la serpiente, es decir, de Satanás. Dice que esta te herirá, es decir, la descendencia o la simiente de la mujer, herirá a la serpiente, porque le dice, te herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza, y le dice, tú la herirás en el talón, es decir, la serpiente herirá a esa descendencia de la mujer en el talón. ¿Qué significa esto? Y pues bueno, los estudiosos de la Biblia le han llamado a esta parte el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. ¿Por qué? Porque está hablando de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer no está hablando aquí de la simiente del hombre y la mujer, sino de la mujer. El único ser que ha sido descendiente de la mujer o hijo de la mujer, es decir, que no ha intervenido el varón, el hombre, en su origen, en su fecundación, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nace a través del Espíritu Santo como hijo de María. En el nacimiento de Jesús entonces no interviene ningún hombre, no interviene José, que es su marido, y Jesús entonces es ese único ser que se puede ser considerado como simiente de la mujer. Y esta simiente de la mujer, es decir, Jesús el Salvador, iba a causarle una herida mortal. La serpiente recibe un golpe en la cabeza y de esta manera muere. En cambio, un ser humano recibe una herida en el talón y esta herida no es mortal. Todo esto entonces nos está hablando que Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía en su mente ese deseo de ofrecerle al ser humano, de ofrecernos a todos nosotros la opción de restaurar esa relación con Él, de volver a esa vida abundante, a esa vida verdadera, a esa vida plena y sobre todo a esa vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios crea al ser humano como el único ser que es hecho a imagen y semejanza de Él. Es entonces el ser humano, somos los seres humanos, la máxima creación de Dios. Y ocupamos entonces ese mismo lugar en su corazón. Dios ama al ser humano y Él decide entonces desarrollar este plan de salvación para el ser humano. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, entonces cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de antes de que Jesús naciera. Esta parte entonces tiene varios textos proféticos que nos hablan del Mesías, de la venida de un ser especial que iba a ser entonces ese Salvador. Y vamos a mirar uno de esos varios textos a continuación, que lo encontramos en Isaías capítulo 9 versos 6 y 7. Es uno de los textos que tiene que ver pues con esa venida del Mesías y que hoy en día ya lo podemos identificar con Jesús. Pero miremos lo que nos dice este texto allí por medio del profeta Isaías. Esto fue dado 7 siglos, 700 años antes de la venida de Jesús. Dios se lo revela pues al profeta Isaías. Y dice así este texto: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Es uno de esos textos que, como casi todos, los miramos en retrospectiva y lo entendemos más fácilmente. Pero si nos ponemos en el lugar de quienes leyeron este texto en un comienzo, no era realmente, tiene muchas cosas que pudiéramos decir no son lógicas. Entre otras cosas, Dios obra de esa manera también, de maneras que para nosotros no son muy lógicas. ¿Por qué? Aquí nos está hablando de un niño. ¿Y cómo así que a un niño se le da unos títulos que realmente queda uno sorprendido? Cuando dice allí en esta primera parte, se llamará su nombre Admirable Consejero, y enseguida dice Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Nos está entonces hablando de Dios. ¿A quién más se le va a llamar Dios si no es a Dios? Y más si estamos entendiendo que este es un texto revelado por Dios al pueblo de Israel, donde ellos saben perfectamente que Dios es el único que es como es Dios, es decir, el único eterno, soberano, el único que no tiene principio ni fin, el todopoderoso, en fin. Pero aquí a este niño se le llama Dios fuerte y Padre eterno. Son dos títulos que definitivamente nos están hablando de esa deidad de ese niño. Y esto nunca en la mente de un ser humano había estado, que un niño era Dios mismo. Ahora nos dice al comienzo, porque un niño nos ha nacido, y luego dice, hijo nos ha sido dado. Es decir, aquí nos está hablando, Dios nos da un regalo a nosotros los seres humanos. No simplemente porque un niño ha nacido, o un niño nacerá, no, un niño nos ha nacido, además dice, hijo nos ha sido dado. Es ese regalo entonces que Dios ya en su corazón tiene planeado para la humanidad, para su pueblo, para los que quieran entonces recibir ese regalo. Dice que el principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno descansará sobre sus hombros, sobre los hombros de este niño, es lo que está diciendo aquí, ¿no? De ese que va a llegar. Y además entonces el primer título que le da es admirable consejero. Realmente es algo que todos los seres humanos necesitamos. Un consejero, alguien que nos dé consejos sabios, verdaderamente sabios. Ese es Dios, ese es Jesucristo. Y además el último de estos títulos dice príncipe de paz. Él es el único verdaderamente príncipe de paz. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Solamente Jesús puede entregar esa paz que va más allá de todo entendimiento. Esa es la paz que Jesús puede dar a quienes le buscan. Y luego entonces dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. ¿Esto qué quiere decir? Pues que su soberanía y su paz se extenderán, irán en crecimiento y no tendrán límite ni tendrán fin. Fijémonos que dice sobre el trono de David. ¿Por qué habla de David? Porque las promesas al pueblo de Israel era que un descendiente de la línea del rey David era ese Mesías. Entonces, él vendría, ese Mesías del que está hablando aquí, vendría para reinar con imparcialidad, ¿cierto? Dice allí, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces ese Mesías venía a reinar con imparcialidad, con justicia, y iba a ser descendiente del rey David y lo iba a hacer por toda la eternidad, para siempre, termina esta parte diciendo así. Entonces este es uno de esas promesas de ese Salvador que vendría, de ese Mesías que venía entonces como descendiente del rey David, que nacería allí en Israel. En este mismo tiempo, un poquitito más adelante, luego de Isaías, como les dije, unos 7 siglos antes de Cristo, aparece otro profeta que es Miqueas. Vamos a leer este otro pasaje, que es Miqueas 5, verso número 2. ¿Qué nos dice entonces aquí este texto? Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Tus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Este es el texto que aparece allí en Miqueas capítulo 5, verso 2. Y este profeta entonces nos habla de algo ya con mucha claridad, porque está diciendo que allí en Belén, esa aldea pues que era prácticamente como casi que ni tenía en cuenta, que dice tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel.
Entonces ellos, los judíos, leen esto, los sacerdotes, entienden entonces que está hablando aquí del Mesías. Pero parece que la siguiente parte pues no era muy clara, no la tenían muy en cuenta, porque dice: sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Aquí también nos está hablando de esa deidad, de ese ser que vendría como Señor en Israel. Es decir, ese Dios que dice: sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, es decir, un ser eterno. Entonces, este texto que estamos mirando aquí es el texto que cuando ya nace Jesús y llegan los sabios de Oriente a Jerusalén y preguntan, ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegan a Jerusalén y pues allí es donde está el rey Herodes el Grande, y pues el rey Herodes y en general toda la gente entra en bastante inquietud, y entonces dice que Herodes va y le pregunta a los sacerdotes y a los escribas de Israel dónde debía de nacer el Mesías. ¿Qué responden ellos? Le responden a Herodes con este texto que estamos viendo, que está en Miqueas 2. Dicen pues que, como dice el profeta, pues nacería en Belén. Era muy claro entonces para ellos que el Mesías nacería aquí en Belén. Así que en esta parte podemos ya cambiar de pasar a la segunda parte. Ya no es la promesa del Salvador, sino es la promesa cumplida. Pero vamos a hablar aquí la promesa cumplida parte 1, ¿no? La primera parte únicamente la que vamos entonces a ver en esta sección. Y vamos a Lucas 2, 6, 7, que simplemente es el cumplimiento de esa promesa, donde dice así, Lucas 2, 6, 7: aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, este es uno de los textos, pues tal vez más centrales del nacimiento de Jesús. Lo encontramos allí entonces en el capítulo 2 de Lucas. ¿De qué nos está entonces aquí hablando? Nos está hablando de José y de María. Ellos salen de Nazaret, de donde ellos vivían, y tienen que ir a empadronarse, o es decir, a ser censados a la ciudad de origen de donde provenía José. Ellos van entonces a Belén, es la ciudad de origen, porque ellos son descendientes del rey David. Entonces eso significa pues que tenían que ir hasta allá para ser censados de acuerdo a un edicto, a un decreto que ha emitido el emperador Augusto César. Todo esto nos lo narran estos primeros versículos de este capítulo 2 aquí en el Evangelio de Lucas. Miremos esta imagen que nos ayuda un poquitito a ir a esa escena pues tan conocida en esta época, que es el pesebre. Entonces esta historia pues de pronto es como la parte más conocida por muchos, por la mayoría, cuando hablamos de Navidad. Ahora, sin embargo, yo diría que cada vez son menos los que tienen alguna idea de lo que trata la historia de la Navidad. Si nosotros reflexionamos un poquitito y decimos, bueno, casi nada lo que significa quién es quien llega, es Jesús, es Dios mismo, el eterno, el creador del universo, que ha decidido hacerse un ser humano, una criatura, a venir al mundo, pues Jesús no debía haber nacido en un pesebre, porque pues si es lo mejor, que lo más importante, o la persona de mayor rango en el universo, pues pudiéramos decir que por lo menos en el palacio del César, de Augusto César, ¿cierto? Debía por lo menos de haber nacido ahí, y eso, porque con todo eso le quedaba como muy pequeñito, en el sentido pues que no le daba la talla, tratándose de Dios mismo. Y pues realmente sorprende ver que Dios decide nacer en una circunstancia así. Es el Señor mismo nos habla y nos muestra
formas de obrar que no son como nosotros las tenemos en nuestra mente. Pero además, lamentablemente, en esta primera parte que vemos cumplida esa promesa de que viene Él, ese niño que iba a nacer, finalmente se cumple. Dentro de los planes de Jesús no era quedarse así bebé, no era hacer ahí, esta es la parte central de la misión o del plan de Dios, de nacer en un pesebre y que todo el mundo celebre ese nacimiento cada fin de año. Ese no era el propósito de Dios. Realmente Jesús entonces, Él crece, Él se desarrolla, Él viene a ser como cualquier ser humano en ese proceso natural, Él llega a ser un adulto y Él viene entonces con diferentes propósitos. Uno en especial, pero algunos de estos propósitos Él nos viene a dar ejemplo de vida y a mostrarnos al Padre, ¿cierto? Recordemos otros textos del Nuevo Testamento donde nos dicen que realmente Jesús es Dios mismo, y es más, recordemos ese pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 14 donde Él le contesta a Tomás que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Entonces, no tanto físicamente, pero sí entendiendo quién es Dios, quién es ese ser maravilloso de amor. Él entonces también muestra cómo quiere Dios esa relación con Él, de Jesús y el Padre. Siempre Jesús hablaba de su relación constante con el Padre, que Él no hacía nada si no era guiado por Dios, si no era la voluntad del Padre. Entonces, Jesús viene a este mundo con diferentes propósitos. Él también viene a hablarnos y a enseñarnos sobre el reino de los cielos. Es el centro de su mensaje, de su predicación, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Él nos enseña a través de parábolas y de muchas otras enseñanzas lo que es el reino de los cielos. Es eso que se ha llamado el ya pero el todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos ya está en el mundo desde que llega Jesús. El reino de los cielos inicia y se ha venido desarrollando, pero todavía no está consumado, es decir, no está el reino de los cielos en su totalidad. Pero la meta principal de Jesús, el propósito central de su venida, era venir al mundo. Jesús nace en un pesebre, crece y desarrolla su ministerio con un propósito final de ir a la cruz, de morir para pagar el castigo por nuestros pecados y darnos así la vida eterna. Es decir, Él viene sobre todo para ser nuestro Salvador, pagando entonces la deuda que todos tenemos como pecadores, esa deuda con Dios. Jesús la paga y Él entonces es así el Salvador del mundo. Recordemos un detalle bien interesante, y es que cuando Jesús va a iniciar su ministerio público, Juan el Bautista lo presenta a sus discípulos y le dice allá en Juan capítulo 1, versículo 29, en el Evangelio de Juan, dice así: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dice eso, él siendo judío, Juan el Bautista siendo judío, y hablándole al pueblo de Israel que está ahí presente, ellos entienden perfectamente de qué está hablando. ¿Por qué? Porque cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo, Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, 1500 años, es decir, 15 siglos atrás, cuando estaba Moisés, que Dios lo envía a liberar al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto, es allí donde es instituida la celebración de la Pascua. Esa celebración de la Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tiene toda una simbología, esto lo encontramos allá en Éxodo, en el libro de Éxodo, y nos está entonces hablando de cómo
Dios guía a Moisés y le dice que todas las familias tienen que conseguir un cordero perfecto, sin mancha, y deben de, sin quebrarle ningún hueso, deben de sacrificarlo y la sangre colocarla en los bordes de las puertas, para que el ángel de Dios que va a pasar esa noche va a pasar matando a los primogénitos de los egipcios, tampoco perezca ninguno de los primogénitos de los israelitas. Es allí cuando se instituye la celebración de la Pascua, y es allí cuando el sacrificio de ese cordero pues es el que inicia la liberación de ese pueblo de Israel que sale finalmente de allí de su esclavitud en Egipto. Entonces, y sorprendente que Jesús viene a morir precisamente en la celebración de esta fiesta, que es la Pascua. Jesús muere, lo que celebramos nosotros en Semana Santa es en esa celebración de la Pascua que está haciendo el pueblo de Israel. Así que esto que está sucediendo, que hemos visto ya, lo que viene de atrás de quién es Jesús, que es Dios mismo, y que estamos viendo de lo que sucede en la vida de Jesús y cuál es su misión, también llama la atención que antes de ir a la cruz, Jesús invita a sus discípulos a mirar también hacia el futuro. Entonces vamos a pasar a esta tercera y última parte que tiene que ver con la promesa, y es entonces ahora sí cumplimiento parte 2. ¿Por qué? Porque durante la venida de Jesús se cumplen las promesas sobre el Mesías hasta una parte, pero queda faltando otra. Como veíamos en texto que leímos de Isaías, que dice que iba a gobernar por la eternidad, ¿cierto? Pues hace falta esa parte del regreso de Jesús. Entonces es lo que nos habla aquí Jesús mismo en Mateo 24:30, y nos dice así el texto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto lo cuenta Jesús mismo y está ya a unos días nomás de ir a la cruz. Y le habla esto a sus discípulos, y entonces está contando del regreso, de su segunda venida. Recordemos que Jesús siempre, para referirse a él mismo, utilizaba este título mesiánico del Hijo del Hombre. Entonces está aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que aparecerá, ya Él vendrá en las nubes, ¿cierto? Y todas las tribus, todas las naciones de la tierra entrarían en lamentación, en angustia, en preocupación. ¿Por qué? Porque realmente allí están personas que no creen ya en Dios, que no creen mucho menos en Jesús. Entonces dice que cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, es que van a entrar en esa angustia. Jesús entonces narra esto y está invitando a que miremos hacia el futuro. Nos está invitando a que no solamente nos quedemos con lo que pasó en la vida de Jesús mientras su ministerio, si bien es muy central y nos ayuda a comprender muchas cosas, especialmente del pasado, de lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, necesitamos mirar también hacia el futuro, a lo que viene, de qué es lo que nos está entonces faltando, porque se ha cumplido de acuerdo a todas estas promesas acerca del Mesías. Entonces Jesús, antes de ir a la cruz, está diciendo esto y nos está entonces mostrando con claridad cómo va a ser esa segunda venida. Es la forma entonces como Dios tiene planeado que va a desarrollar sus planes, que son diferentes a como nosotros lo haríamos también. Nuevamente encontramos algo que no esperaríamos y que los mismos judíos de su época no lo esperaban, los mismos discípulos no entendían realmente lo que Jesús estaba hablando. Pero gracias a Dios nosotros tenemos más revelaciones, y en el resto del Nuevo Testamento el Espíritu Santo le revela más cosas a los discípulos, a los seguidores de Jesús,
Y es así que encontramos cómo va a ser consumado ese plan de Dios para la humanidad. Y desde luego tal vez uno de los libros más significativos es el libro que también Dios le revela a Juan. Y vamos entonces a este siguiente texto que nos está mostrando Apocalipsis 19, 11 y 13. Este es entonces esa parte del cumplimiento de esa promesa que aún no hemos visto. Por eso entonces cumplimiento parte 2. Dice así en este capítulo 19, que es ya cerca del final de Apocalipsis, dice así. El apóstol Juan está escribiendo y dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es un capítulo que nos habla entonces ya del regreso de Jesús. Ese jinete que nos habla aquí, el apóstol Juan ve el cielo abierto, dice que aparece un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Le da este nombre al comienzo, lo podemos ver en este verso 11, pero fijémonos que al final de este verso 13 también nos habla de otro nombre que lleva pues este jinete. Entonces el primer nombre en el verso 11 dice Fiel y Verdadero. Y Fiel y Verdadero pues nos está mostrando quién es Jesús, ¿cierto? Por el título que encontramos al final, que es el Verbo de Dios, sabemos que es Jesús. Está hablando de Jesús este texto, de acuerdo a lo que también el mismo Juan, el apóstol, escribe en ese primer capítulo de su Evangelio, llamando a Jesús el Verbo. Aquí entonces nos habla de estos dos atributos de Jesús como Dios mismo. Él es fiel y es verdadero. Es uno de las formas de llamar a Jesús aquí en este capítulo 19, pero a lo largo del libro de Apocalipsis encontramos infinidad, muchísima revelación acerca de Jesús en su gloria, en su poder, en su majestad. Es esa parte que nos muestra a Jesús, ese Jesús que es todopoderoso, que es Dios mismo. No es como de pronto algunas personas se quedan viendo a Jesús como pobrecito, nació allá en ese pesebre, todo sin dinero, realmente con mucha necesidad, y después llega y muere en la cruz en medio de tantas injusticias, definitivamente pobre hombre. Y así no es realmente. Cuando nosotros entendemos y mencionamos quién es Jesús, de acuerdo a lo que nos muestra el Antiguo Testamento y lo que nos está mostrando ya la parte de la venida de Jesús, aquí en el Apocalipsis, vemos que es Dios Todopoderoso. Y aquí entonces Él es fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Lo que Dios dice se cumple. Él no miente jamás, Él es verdadero, Él es fiel. Él ha prometido que va a venir por segunda vez. Podemos tener total y completa seguridad, confianza. Dios lo va a cumplir. Así como Dios cumplió esa primera parte, esas promesas de venir al mundo como hombre, como ser humano, que lo vemos entonces en su inicio con la Navidad, Dios, Jesús va a volver también. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Dice además que con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Dios, Jesús es justo. La medida de justicia es Dios mismo. La idea que todo ser humano llega a tener sobre la justicia proviene de Dios. Dios es el justo, Él es el fiel, Él es el verdadero. Así que cuando Jesús viene al mundo, ya en esta segunda ocasión, Él viene como Dios mismo, pero viene además a juzgar, ¿cierto? Dice, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Él viene a hacer justicia y a hacer la justicia perfecta. Él no va a hacer ningún desmán, no va a cometer ninguna equivocación. Y esto tiene que ver con este verso 12, lo que dice, sus ojos resplandecen como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo habíamos visto en el estudio de Apocalipsis.
esos ojos que resplandecen como llamas de fuego, lo que están diciendo es: nada está oculto a los ojos de Dios, todo lo conoce. Jesús mismo conoce no solo todas las cosas, sino más allá, conoce las intenciones con las que nosotros hacemos cosas. Él conoce las intenciones del corazón. Entonces imagínense ese juez que es fiel, que es verdadero y además es perfectamente justo. Él es el que viene a hacer justicia. Entonces eso debe llenarnos de esperanza. Si hemos tenido en nuestra vida que vivir injusticias y que las vemos además a diario, podemos tener esa esperanza. Jesús viene, con seguridad Él viene, y Él viene a hacer una justicia perfecta. Y luego dice allí, terminando el verso 12, y muchas diademas ciñen su cabeza. ¿Qué quiere decir esto de que muchas diademas ciñen su cabeza? Pues tiene que ver con un texto que aquí no lo vamos a leer, pero aparece allí en el verso 16, dice que en su manto, hablando del jinete, y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde luego, Jesús, siendo Dios, es el soberano absoluto, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Nadie está ni siquiera a su nivel. Él está por encima de todo lo que existe. Dios es el creador del universo. Entonces, Él por eso tiene todo el derecho de llevar muchas diademas que ciñan su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano del universo. Y como dice, ya terminando este verso 13, que el nombre que Él lleva es el Verbo de Dios, pero dice que está vestido de un manto teñido ¿de qué? En sangre. Y esto nos habla de su sacrificio en la cruz, que lo que muestra es ese gran amor por nosotros los seres humanos. Les invito a que miremos esta imagen donde representa pues aquí a Jesús viniendo en ese caballo blanco con sus vestiduras teñidas en sangre. Dice que su nombre es el Verbo de Dios, pues desde luego es Jesús. Él es el Verbo, Él es quien es Dios, Dios Todopoderoso. Tengamos presente entonces, Jesús cuando venga vendrá en poder. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es amor, como hacemos mucho énfasis, Dios también es un Dios de justicia. Y como dice Hebreos 12:29, Dios también es fuego consumidor. Si Dios no fuera justo, pues realmente no podía ser Dios. Nosotros anhelamos la justicia cuando vemos tanta injusticia en nuestro mundo. Jesús vendrá a hacer justicia. Así que tenemos esa esperanza. La Navidad no es solamente quedarnos pues con ese Jesús en el pesebre. Recordemos esta primera imagen. La Navidad no puede ser esto. Fijémonos que tantas cosas llegan a ocupar el lugar que solamente debiera ocupar en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que significa el hecho de que Jesús, Dios mismo, haya venido al mundo, el creador del universo. Y además no es solamente ese niño que se queda allí, es este ser que nosotros vemos que nace en el pesebre, pero que viene pues con de una eternidad, porque es Dios mismo, pero además Él va a regresar y Él va a venir a hacer justicia. Entonces esto dimensiona muchísimo más quién es Jesús, qué representa la Navidad para nosotros, qué debiera ser para nosotros la Navidad. Así que pasemos entonces a estas conclusiones, donde nos dice esta primera conclusión: celebrar la Navidad solo con adornos, comida, regalos, generalmente es muy superficial. No podemos decir que está mal celebrar con adornos, con comida, con regalos, siempre y cuando tengamos bien claro lo que significa la Navidad, la venida del Salvador. Estamos adornando pensando en Jesús, estamos poniendo las luces pensando en que Dios es la luz, en que Jesús es esa luz, en que nosotros debemos ser esa luz.
somos nosotros conscientes cuando vamos a dar un regalo, que el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es Jesucristo mismo, y por lo tanto es lo más importante que cualquier ser humano debiera recibir? Así que el celebrar la Navidad con esto, en medio de estos aspectos de comida, de regalos, de fiesta, si está realmente Jesús en el medio como el centro, que bueno, lamentablemente no es lo que sucede hoy en día. Es muy superficial realmente lo que se hace para celebrar la Navidad. Esta segunda conclusión: para conocer mejor a Jesús debemos mirarlo desde su pasado, su presente y su futuro bíblico. Por eso te invito a que no te quedes solamente con lo que de pronto por ahí te cuentan, o con lo que si tú vas a la iglesia de pronto recibes. No, tú debes de leer y estudiar la palabra de Dios, conocerla. Porque en la medida que vas conociendo la palabra de Dios, vas conociendo a Dios y vas conociendo a Jesús. Fundamental. Por eso aquí dice: para conocer mejor a Jesús. En la medida entonces en que tú estás conociendo a Jesús de esta manera, estás realmente dimensionándolo. ¿Quién es Él? Y tú vas a estar entonces valorando esa relación, cuidando esa relación, amando a Jesús, amando a Dios mismo, valorando, realmente entendiendo todo lo privilegiado que tú eres. Somos privilegiados por conocer a Jesús, por recibirlo, por tenerlo en nuestro corazón. Tercera conclusión dice: Jesús vino para ser el mayor regalo de Dios para el ser humano, el Salvador del mundo. Él vino para ser tu Salvador, mi Salvador. Es lo que Él quiere, pero Él no lo va a imponer a ninguno de nosotros. Así que si no lo has hecho, sí te invito a que tomes el paso de mayor importancia y trascendencia en la vida de cualquier ser humano. Ese es el anhelo de Dios, que tú compartas esa vida abundante, plena, desde ahora. Pero además, cuando mueras, vayas a la presencia del Señor y vivas con Él por la eternidad. Cuarta y última conclusión: Jesús regresará en poder, derrotará a sus enemigos, juzgará al mundo con justicia perfecta y gobernará eternamente. Jesús no va a volver como vino la primera vez, en ese pesebre, en total indefensión. Él ya no vendrá así, Él regresará en total poder, porque el poder le pertenece a Él. Dios, Jesús, no tiene mucho poder, Jesús tiene todo el poder, y Él va a venir en ese poder, y Él va a derrotar a sus enemigos. Él va además a juzgarnos. Él, que conoce todo, incluso las intenciones de nuestro corazón, Él va a hacer esa justicia perfecta, y además va a venir a gobernar por toda la eternidad. ¿No crees que es la mejor decisión estar del lado del vencedor? El Señor te bendiga.